Hola, en este video vamos a estar platicando sobre las metodologías ágiles, cuál es la importancia y cómo surgieron. Antes de entrar de lleno a lo que son las metodologías ágiles, me parece importante platicarles por qué considero que estas han tomado relevancia o han tomado mucho valor últimamente. Me parece que el primer detonante es la transformación digital por la que están pasando la gran mayoría de las empresas actualmente. ¿A qué me refiero con la transformación digital? Bueno, me gustaría hacer un video después exclusivamente de este tema, pero por lo pronto se me ocurre algún ejemplo para entenderlo. Una panadería que está a la vuelta de tu casa. Digamos que esta panadería está viendo que hay mucha competencia y que hay otras panaderías alrededor y quiere subirse al barco de la transformación digital. Algo sencillo que podría hacer esta panadería es crear una app. Cada que salga el pan, pues se mande un aviso o una notificación a quien se haya suscrito a este servicio, ¿no? Así como hay otros miles de ejemplos de cosas que están haciendo las empresas en este momento para subirse a la transformación digital o para ser parte de utilizar la tecnología para poder proveer un mejor servicio o dar una mayor satisfacción a sus clientes. ¿Por qué menciono esto de la transformación digital? Bueno, porque anteriormente lo que hacían las empresas era contratar alguien o un equipo de desarrollo que se encargara de crearles esas soluciones, sea cual sea el giro de la empresa. Lo que está pasando es que se están dando cuenta de la necesidad de tener un equipo de trabajo dentro de la misma empresa en vez de estar haciendo outsourcing para el desarrollo del código o de las mejoras a los sistemas que actualmente tienen. Es ahí donde nace la importancia de las metodologías ágiles. Porque una vez que tienes tu equipo formado, pues tú no eres una empresa que se dedica a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el que vende zapatos. Tiene una página, tiene una aplicación donde vende online tal vez, tiene algún sistema de inventarios, tiene muchas aplicaciones que tienen que ver con código. ¿Qué pasa con ese equipo interno que está creando aplicaciones? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo si tú no eres una empresa de software ni de desarrollo vas a poner a trabajar a esas personas en algo para tu negocio? Bueno, ahí es cuando nacen las metodologías ágiles. ¿Qué era lo que se hacía anteriormente? Bueno, se armaba un listado de requerimientos a muy alto detalle que consistían en, no sé, 50 o 100 páginas descrito exactamente todas las capabilities o todo lo que queríamos que los usuarios pudieran hacer después de que nos crearan el sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, se le entregaba este documento a las empresas que desarrollaban software y ellas te cotizaban y luego te decían, nos vemos en 6 meses con el producto mínimo viable, ¿no? O sea, con la primera versión de tu sistema. Cada quien se iba a sus lugares de trabajo y volvías a ver al equipo de desarrollo casi 3 o 4 meses para alguna reunión de seguimiento, algunas preguntas, y al final de los 6 o 7 meses, si bien te iba, ya tenías una versión del software. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando te entregaba la empresa de desarrollo de software el sistema, resulta que ya no eran las mismas categorías las que tenías en la empresa, ya la persona que había diseñado el sistema ya lo habían movido para otra área, ya habían cambiado varios procesos y el sistema ya no servía para los nuevos. Surge la necesidad entonces de encontrar una manera para poder producir mejores soluciones, y entonces en el 2001 se juntan una serie de personas en Utah, me parece, y empiezan a platicar sobre cómo mejorar las técnicas o las prácticas para desarrollar software. Es ahí donde surge el Manifiesto Ágil, que es un documento con 4 principios básicos o valores fundamentales para crear código. Si tuviéramos que definir el Manifiesto Ágil en una oración, simplemente diríamos que la idea detrás de él es iterar, o sea, entregar valor constantemente a los clientes para, si vas a fallar o si le vas a atinar a algo que el cliente te pidió, lo hagas rápido. O sea, vas comprobando ciertas hipótesis o ciertas historias o ciertos features que el cliente te está pidiendo y se los vas entregando conforme vas teniendo algo de valor que entregarle. Es muy diferente este approach a lo que se hacía anteriormente en el sistema llamado waterfall o de cascada, en donde, como platicamos, se hacía una toma de requerimientos enorme y después de muchísimo tiempo sabías si el sistema que estás diseñando le servía o no le servía al cliente. Los 4 principios en los que se basa este manifiesto ágil son los siguientes. 1. El primero es valorar más a los individuos y a la iteración o las interacciones que tienen entre ellos contra tener las herramientas y los procesos súper definidos como anteriormente se hacía. 2. Valorar más el software funcional sobre la documentación exhaustiva. Es decir, un pedazo de código que genere algo de valor y que le sirva para algo al cliente tiene más valor que una documentación de un sistema de 100 páginas, ¿no? Número 3, se valora mucho más la colaboración cercana que se tiene con el cliente sobre la documentación o los contratos que se habían definido anteriormente.
Número 4, y uno de los más importantes, es que el cambio está permitido. Se puede ir adaptando el camino conforme va avanzando el proyecto. En los comentarios voy a agregar links a lo que es el manifiesto ágil y a los 12 principios que también se crearon como parte de esta reunión. Como se imaginarán, este manifiesto ágil y los 12 principios para desarrollar software están muy relacionados. Al final, los 12 principios son como un desglose más detallado de los 4 valores fundamentales. Aquí en los comentarios voy a ponerles links a ambos documentos. Por supuesto que lo anterior fue una revolución en la industria del desarrollo de software. Mucha polémica y así. Hubo mucha polémica y así. Bueno, ¿qué son entonces las metodologías ágiles, no? Ya sabemos que se hizo este manifiesto, que se tenían los principios y todo está muy bien, pero ¿cómo lo llevo a la práctica con los grupos de trabajo que tengo? Es como surgen entonces las llamadas metodologías ágiles, que en realidad pues no son metodologías porque se van mejorando a sí mismas y se van adaptando mediante un proceso empírico. Entonces, una metodología normalmente es una serie de pasos que son inalterables o inamovibles, y esto no es lo que sucede con las metodologías ágiles. En realidad, las metodologías ágiles terminan siendo un framework, le llamamos, que es un marco de referencia. Mientras que cada una de las metodologías ágiles que tenemos en la industria actualmente son muy diferentes entre sí, comparten muchas características similares. Por ejemplo, en todas la idea es iterar rápidamente con el cliente, estar cerca de él y ver que si vas a fallar en una feature o en algo que se desarrolló, se falle rápido y se aprenda. Y poder recibir feedback del cliente final o de los llamados stakeholders. Un stakeholder puede ser un usuario del sistema, puede ser un manager, puede ser algún director, puede ser el CEO de la compañía. Cualquiera en una compañía puede ser un stakeholder. Incluso fuera de ella hay stakeholders que pueden ser clientes externos. Al final, stakeholder es todo aquel que se va a beneficiar del valor que se está entregando con el sistema. La idea en la gran mayoría también es generar equipos de trabajo empoderados que puedan tomar decisiones importantes del producto. Otro de los principios más fundamentales de estas metodologías es que se entreguen pequeñas funciones o pequeñas piezas de código que ya fueron probados. De esta manera se puede garantizar que la entrega final del producto va a ser de calidad, puesto que todas las piezas pequeñas de lo que se fue entregando tenían un proceso de aseguramiento de calidad. En estas metodologías, los requerimientos van evolucionando así como va evolucionando el equipo. La visión que se tiene del producto puede ser cambiante. De hecho, ese es el chiste de estas metodologías. Cuando sigues el sistema de cascada anterior, es probablemente porque tienes un sistema que no va a cambiar, que el requerimiento desde el inicio hasta el final va a ser el mismo. En ese caso, pues no tiene mucha utilidad las metodologías ágiles. Sin embargo, conocemos cómo es el mundo ahora de cambiante, cómo cada minuto, cada día, un requerimiento que funcionaba ayer o antier puede ya no funcionar la semana que entra. Es ahí donde está el valor de estos principios ágiles y de estos marcos de trabajo, en que se pueden ir adaptando a las necesidades del negocio y la visión del producto puede cambiar sin que castigue en lo más mínimo el proceso de desarrollo. Bueno, cada uno de estos ambientes o marcos de trabajo tiene sus propias ventajas y sus propias debilidades, ¿no? Como todo en esta vida. Bueno, en este dibujo podemos ver las dos maneras de desarrollar software o soluciones. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos el tradicionalísimo waterfall o cascada. Sabemos que al final del proyecto necesitamos tener un medio de transporte y creemos que es un carro. Entonces diseñamos y empezamos a trabajar primero en las llantas, después en la parte de en medio, luego en la carrocería. Al final de un gran periodo de tiempo, llegamos con el carro con el cliente y se lo enseñamos. Y resulta que para ese momento tal vez él ya no quiera un carro, o tal vez ya no necesite un auto pequeño, sino uno muy grande, o tal vez para cuando entreguemos el carro ya es temporada de lluvias y necesitamos una camioneta, etc. Esta creación por partes, más o menos como por piezas, de llegar a un plan acordado desde el principio, es a lo que se le conocía como cascada, donde se tomaban todos los requerimientos y se ponía a la gente a trabajar, ¿no? Y no había otro ajuste de las necesidades ni otra pregunta a los customers hasta casi que se estaba entregando el producto mínimo viable. Si se fijan en la parte de abajo, se puede ver un proceso ágil de desarrollo de una misma solución como la de arriba. Sin embargo, en la parte de abajo nos reunimos y lo que nos pide el cliente es: necesita un medio de transporte. Entonces le entregamos una patineta, ¿no? Y le decimos: con esto te puedes transportar. Aquí lo curioso es ver las caritas
que va poniendo el cliente, porque desde que tú le entregas la patineta, le solucionas parte del problema al cliente. Él se tiene que mover a la oficina o a donde sea. Y si se fijan si lo notan en el diagrama de abajo, desde el día 1 que platicas con el cliente, ya estás tratando de entregarle rápido valor y solucionar el problema. Claro, después de las primeras iteraciones o pláticas con el cliente, te va a decir, ¿sabes qué? Es que la patineta pues, se me cansa mucho la pierna, ¿no? Y la verdad es que necesito algo y la verdad es que necesito recorrer una distancia más grande. ¿Tienes un manubrio o algo para poder dar las vueltas bien? Entonces ahí sale como un patín del diablo, creo, ¿no? Entonces, pues le vas mejorando la solución y el cliente ya empieza a ver más valor sobre las necesidades que él tiene. Después el cliente te dice que hay ciertos baches y que necesita llantas más grandes o lo que sea, ¿no? El chiste es que él necesita una manera para poder saltar los topes, por ejemplo. Entonces, regresas con tu equipo, desarrollas lo que es una bicicleta y vas y se la entregas al cliente. El cliente está feliz porque ya vas mejorando. O sea, ya para este momento, vamos a suponer que estamos a los 6 meses de haber empezado el proyecto. Para cuando nosotros traemos la bici y el cliente ya puede empezar a usar algo que le sirva, arriba solamente tenemos una carrocería, ¿no? Un chasis que no sirve para nada. Y bueno, ahí se ve cómo va evolucionando. Después de una bici le llevamos una moto y al final termina siendo un carro. En esta ilustración me habría gustado que el carro fuera muy diferente al de arriba, porque así como está no refleja exactamente lo que sucede en la vida real. En la vida real les aseguro que el carro que le vamos a entregar al cliente en la metodología ágil va a ser mucho más apegado a las necesidades del cliente que el carro que le vamos a diseñar en la parte de arriba, el cual fue bajo un contrato que tal vez sucedió hace 1 o 2 años, ¿no? Y no tuvieron esos ajustes y ese feedback con el que cada iteración fuimos viendo qué era lo que él necesitaba. Algunas de las metodologías de trabajo más comunes son Scrum, Crystal, Extreme Programming, Agile UX. Me parece, no tengo el último dato, pero la última vez que vi había más de un 70% de las empresas que están utilizando metodologías ágiles están usando Scrum. Entonces esto habla de la importancia que tiene esta metodología y por eso le puse así al canal, porque me gusta mucho Scrum y es con la que yo he trabajado y la que les puedo compartir mis experiencias. Antes de terminar el video vamos a mencionar muy rápidamente cómo funciona Scrum, cuáles son como los pilares y de qué se trata. Sin embargo, después voy a hacer un video exclusivo de cómo aprender Scrum y de 1,000,000 de cosas que se pueden decir de Scrum. Bueno, Scrum tiene 3 principales pilares, o se trata de 3 cosas, ¿no? Básicamente. El primero son los roles que necesitamos para llevar a cabo Scrum, los eventos, las ceremonias o las juntas, se le puede llamar de esas 3 maneras, que se van llevando a cabo para poder desarrollar la metodología. Y el tercer pilar son los artefactos, que suena muy fresa, pero no es más que 3 elementos que se ocupan. Los roles de los que se trata Scrum son 3, ¿no? Principalmente. El Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. El Product Owner, en muy pocas palabras, el Product Owner lo que tiene que hacer es encargarse de la visión del producto, es ver hacia dónde va el producto. El Product Owner tiene que tener constante comunicación con los stakeholders para que entienda cuáles son las necesidades de ellos. El Product tiene que también platicar mucho con los usuarios finales de la aplicación que se está desarrollando o de la aplicación que se quiere mejorar. Él es el encargado de transmitirle lo que va a hacer el producto o hacia dónde va el producto a el equipo de desarrollo para que ellos puedan codificar. El Scrum Master. El Scrum Master es quien se encarga de eliminar los impedimentos o los blockers que estén haciendo que el equipo de desarrollo no pueda entregar algo o no pueda avanzar. El Scrum Master también es el encargado de promulgar o de promover al resto del equipo y de la compañía en muchas ocasiones lo que es Scrum y lo que es la metodología. Él es el que mejor conoce qué se tiene que hacer en cada junta y cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Y por último están los desarrolladores, que son los que hacen que la magia suceda, son los que codifican y los que crean el producto. Ellos son dueños del proceso de desarrollo del producto y de la codificación del mismo, así como del aseguramiento de la calidad del código que se entrega y de la funcionalidad. Tenemos 5 eventos principales en Scrum. El primero es el sprint. Sí, sprint como cuando arrancas corriendo y luego te detienes, así. El sprint es el periodo de tiempo dentro del cual el equipo se compromete a entregar algo de código funcional que aporte valor al stakeholder. El segundo evento es el sprint planning y en esta reunión se da toda la planeación de las historias o de los bloques de trabajo que se van a tomar para trabajar durante
el sprint. El sprint se me pasó a decir que puede ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes. La duración del sprint depende mucho de la volatilidad o de qué tan cambiantes sean los requerimientos del proyecto. Yo en la mayoría de los equipos en los que he estado he trabajado con sprints de 2 semanas. Me parece una buena medida. Número 3, el Daily Scrum o la junta del stand-up que le llaman. En esta se juntan el equipo Scrum. El equipo Scrum, recuerden que es el que consta del Product Owner, de los desarrolladores y del Scrum Master, y lo que se comenta es lo que hicieron el día de ayer, lo que se está haciendo el día de hoy o el plan de trabajo, y se identifican posibles blockers o posibles problemas que estén impidiendo que se llegue al objetivo del sprint. El Sprint Review, el famosísimo. El Sprint Review, que en mi opinión es una de las reuniones más importantes porque es en donde se presenta el producto que se desarrolló durante el periodo de tiempo que hayamos definido, al que le llamamos sprint, como acabo de mencionar. Y en este se platica con los stakeholders, se les muestra lo que se hizo y se escucha el feedback para ver si lo que se está entregando va por buen camino o hay que reajustar el rumbo. Número 5, tenemos el Sprint Retrospective o la retrospectiva. En esta se junta el equipo y se platica de lo bueno, lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que podemos mejorar durante el sprint. De aquí lo más importante es sacar action items para poder garantizar la mejora continua del equipo, cada vez sea más productivo. Platicamos de los roles, platicamos de los eventos y ahora por último están los artefactos. Los artefactos son 3. El primero es tener un product backlog, que no son más que una lista de requerimientos ordenados por importancia normalmente, en donde vamos a tener el listado de las cosas que tenemos que hacer para poder ir desarrollando nuestro producto. Ya que tenemos el backlog del producto, el segundo artefacto es el backlog del sprint. Es decir, de toda esa lista que tenemos, a la que le llamamos backlog, tenemos que seleccionar ciertos items o ciertas historias que nos van a hacer llegar a un objetivo, el cual es al que nos vamos a comprometer durante ese sprint. El tercer artefacto es el incremento del producto, es decir, el código funcional probado que se entrega o que se le presenta a los stakeholders en la junta del Sprint Review al término de nuestro sprint. Si quieres aprender más sobre Scrum, te invito a que veas otros de los videos que tengo aquí en el canal. Si te gustó este video, por favor dale like aquí abajo y déjame algún comentario con un feedback. Me encantaría escuchar lo que tienes que decir. Y si quieres recibir notificaciones cada vez que un nuevo video sea publicado, por favor suscríbete al canal. Gracias.